Hermanos, buenos días todavía, ¿verdad? O buenas tardes. Yo estoy realmente un poco medio desubicado en cuestión de horario. Primeramente quiero dar gracias al Señor porque el hecho que yo esté acá es gracias a Él. Porque Él ha permitido que pudiera estar aquí con ustedes, conociéndolos, y realmente para mí es un privilegio, y desde que Dios me ha permitido salir de allá de Perú, Él ha cuidado, ha guardado mi viaje y realmente ha sido de bendición desde el momento que he llegado acá. Y de verdad estoy muy agradecido a los hermanos con quien he podido compartir, con algunos hermanos, con Francisco, con el hermano Francisco también, con su esposa, y con algunos otros hermanos, con el hermano Jesús, que lo voy conociendo también. De verdad es una gran bendición y yo estoy muy agradecido por sus oraciones también y por el hecho de yo estar acá. Les comparto un poquito allá en Perú con mi familia. Mi esposa se llama Cristina, tengo mis dos hijos, la primera es mujercita y ella se llama Maika Zoé. Tiene 5 años, ya va a cumplir justamente este 27 de junio, ella cumple 5 años. Tengo mi hijo Jonathan, que ya tiene 2 años, así que ellos son mis dos pequeños y realmente se extraña cuando uno está fuera de casa. Allá en Perú nosotros servimos en una iglesia en la cual Dios nos ha permitido servir entre la iglesia. Estamos ahorita sirviendo con mi esposa, dictando cursos bíblicos, también en grupos pequeños nos reunimos en familia y de esa manera servimos al Señor. Y realmente ha sido un tiempo para poder aprender y realmente vamos aprendiendo. Y mientras Dios me permite estar acá con ustedes, realmente quiero que Dios, mi deseo es que Dios pueda hablarnos, enseñarnos y que Él me pueda permitir compartir la palabra de Dios y realmente que Él pueda ir transformando nuestras vidas. Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan capítulo 12, versículo 20 al versículo 26. Juan 12, 20, 26. ¿Todos estamos allí? La palabra de Dios dice, el versículo 20 en adelante dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Señor, gracias, realmente gracias, Padre, porque es un gozo, es un privilegio, y a la vez ir entendiendo, conociendo, Señor, en este lugar que tú me has traído y poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque puedo encontrar a mis hermanos acá, aún de tan lejos, pero saber que ellos son también tus hijos y realmente me has permitido gozarme en medio de ellos y seguramente lo vas a ir haciendo durante todo este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra también, que nos permites poder aprender, escuchar, oír tu voz, Señor, y sobre todo que tú, Señor, seas transformando por tu palabra nuestra vida y que podamos agradarte, que podamos ser guiados por tu palabra y ser obedientes, Señor, ser hijos obedientes a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana yo quiero compartirles el tema de hoy es una vida centrada en Dios.
¿Cuánto realmente de esto necesitamos, verdad? En medio de todas las circunstancias que uno vive, ya sea en el trabajo, ya sea con los hijos. Nuestra hermana compartía las situaciones de la bebé, una pequeña, una situación bien difícil, un accidente y así cualquier otra circunstancia que pueda estar pasándonos, ya sea difícil o tal vez el día a día del trabajo, de la familia, y todo eso implica en realidad frente a nosotros como hijos de Dios, frente a Dios, nuestra necesidad de Él, para que día a día podamos no llevar una vida de repente que ya sabemos lo que tenemos que hacer, sino que realmente en mi vida, en mi diario vivir, en mi experiencia personal con Dios diaria y a lo largo de todo el tiempo que Él me permite estar acá, realmente sea una necesidad de conocerle más y más a Él. Amén. Hoy, en esta mañana, yo quiero compartirles, y mi deseo, hermanos, he ido orando al Señor y pidiéndole a Él que realmente Él pueda hablar a nuestras vidas y que lo que Él nos hable, lo que Él nos enseñe, realmente estemos dispuestos a poder obedecer su palabra. Y cuán necesaria es que mi vida, nuestra vida, se centre en Dios. ¿Y qué implica realmente eso? Acá en el libro de Juan encontramos que Jesús va a hacer una declaración realmente muy profunda, pero a la vez también muy práctica, para que nosotros podamos, en función de lo que Jesús está diciendo acá, poder ir guiando nuestra vida según lo que Él quiere. Lo primero que quiero compartirles, hermanos, en esta mañana es algunas diferencias respecto a cómo muchas veces nosotros guiamos o realizamos o vamos haciendo las cosas en nuestra vida. Por ejemplo, algunas diferencias que podemos hacer es que muchas veces mi vida o nuestra vida a lo largo del diario vivir, a lo largo de nuestra rutina tal vez en el trabajo o en donde nos encontremos o lo que realizamos, muchas veces lo hacemos en función de nuestros logros tal vez. Y a veces lo que nosotros hacemos es, y nos orgullecemos muchas veces por lo que vamos haciendo, por lo que vamos logrando, que por un lado está bien el gozo, el deseo de poder ir logrando y mejorando, corrigiendo cosas que necesitamos corregir, pero también esos logros personales muchas veces nos llevan a pensar que de repente estamos haciendo bien las cosas. Y nos centramos muchas veces en función de eso, en los logros personales, en las cosas que ya sabemos que es lo que tenemos que hacer. Muchas veces dependemos de nuestras capacidades. Y como hijos de Dios, a veces olvidamos que necesitamos depender de Dios y ya por la propia costumbre de nosotros mismos, de repente vivimos una dependencia de lo que yo ya soy capaz de hacer, tal o cual cosa. También podemos vivir muchas veces buscando la aprobación del mundo de lo que yo hago. Tal vez inconscientemente o en lo que hacemos, a veces estamos buscando que alguien apruebe o que me dé un visto bueno o un ok de lo que ya hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida. Y es cierto, hemos ido mejorando, hemos ido corrigiendo y muchas veces se nos dice, muy bien hermano, qué bien que estás creciendo, qué bien, pero muchas veces nos enfocamos justamente solamente en eso. O también podemos vivir una vida centrada solamente en una perspectiva humana. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en el trabajo o en el estudio o en las cosas que yo tengo que hacer, muchas veces se centra todo en función de lo que el mundo, en la posibilidad de lo que voy obteniendo, de lo que tengo que hacer. Y eso es muy peligroso muchas veces para nosotros como hijos de Dios, porque poco a poco, sin darnos cuenta, vamos encontrando un confort, una comodidad en ese sentido, y parece que todo va bien y que va mejorando las cosas en nuestra vida. Pero una vida centrada en Dios
es mucho más que eso. Es incluso entender lo que Dios quiere en medio de lo que yo hago, qué es lo que Dios quiere, que las decisiones que tenga que tomar, las actitudes que tenga que realizar en función del trabajo, el estudio o la familia, o de mi vida personal. Una vida centrada en Dios es, yo me someto a Dios, me humillo a Dios y hago y dejo que Dios vaya guiando mi vida en función del trabajo y de todo lo que me toca realizar. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en mi vida personal, yo dejo de mentir. ¿Por qué? Porque voy conociendo a Dios y entiendo que Dios es veraz. Por eso dejo de mentir. No porque se me ha dicho que está mal, sino porque entiendo que Dios es verdadero, Él es veraz, entonces me toca obedecer y vivir en función de eso, de lo que Dios es. Vivir una vida centrada en Dios también implica negarme a mí mismo. Gálatas 5:16 nos va a decir eso. Yo quiero que vayamos a Gálatas 5:16 y lo podamos leer. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren qué importante es eso. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne implica una negación personal ante Dios, implica una humillación ante Dios. Y en ese sentido me va a llevar a analizar desde adentro cómo yo me estoy guiando en medio de la sociedad, en medio de mi familia, en medio de lo que me toca hacer, en medio incluso de mis hermanos, en medio de donde Dios me ha puesto para yo poder hacer lo que Dios me ha mandado hacer. La otra demanda, vivir una vida centrada en Dios, también implica buscar primero el reino de Dios. ¿Conocen Mateo 6:33 que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios, es no solamente entender que Jesús vino y salvó mi vida, sino implica una perspectiva mucho mayor del evangelio que debe reflejar en mi vida para así guiar a otros a Cristo, para así dejar que Dios transforme mi vida. En ese sentido, una vida centrada en Dios por lo menos implica dos cosas fundamentales. Primero, necesito humillarme ante Dios. ¿Y qué implica humillarme ante Dios? Implica negarme lo que naturalmente estoy inclinado a hacer. Y eso es todo un proceso, hermanos. ¿Cuántos han visto a un niño pequeño que de pronto ya fue adolescente? Para que llegue adolescente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si somos responsables, si somos padres que realmente queremos que nuestro hijo crezca en los caminos y en la corrección. Es un sacrificio, ¿verdad? Es incluso doblegar muchas veces la voluntad de aquel niño. ¿A qué? De lo inclinado que está a lo incorrecto hacia lo correcto. ¿Y eso es fácil? Los que tenemos hijos, realmente es muchas veces dolor de cabeza, ¿o no? Y realmente es difícil. Y incluso necesitamos tener la sabiduría para saber cómo incluso o por qué tenemos que doblegar tal o cual voluntad, o por qué guiamos a nuestros hijos en este camino, por qué tenemos que decirle tal o cual cosa, o cuál va a ser la intención a la que nosotros queremos que ellos puedan tener. Mire, ¿qué implicancia tiene una humillación ante Dios? En ese sentido, ¿qué es lo que nos toca hacer? Versículo 24, vamos a Juan 12:24, una vez más regresemos allí. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué sucede? Queda solo. El versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá. ¿Qué es lo que entonces una vida, para que mi vida pueda centrarse en Dios, en la voluntad de Dios, en la guía del Señor, hacia mí como su hijo? Lo que necesitamos primero es reconocer que yo necesito de Él.
reconocer que a lo largo de mi vida cristiana necesito desarrollar un carácter, necesito desarrollar incluso hábitos que me permitan reconocer mi condición de pecaminosidad muchas veces, que necesitamos ir dejando día a día, día a día. Porque el pecado, como dice el libro de Gálatas 5:16, dice que ¿qué es lo que debemos hacer? Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Y eso es un día a la semana, es todos los días. Es reconocer ante Dios que yo le he fallado a Dios hoy y otra vez necesito volver a Él, con esa necesidad, con ese anhelo y esas ansias de querer ser como Él, de buscar la santidad, de buscar santificarme cada día. Y la figura que podemos encontrar acá en el versículo 24 dice que el grano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Caer primeramente, luego morir. La figura más o menos es como aquel, recuerdan de Isaías, cuando Dios se reveló a Isaías, cuando Dios tiene que llamar a Isaías, ¿y qué hizo Isaías? Clamó y dijo, ay de mí que soy hombre pecador. Humillación es entender quién es Dios y quién soy yo delante de Él. Es entender que yo estoy propenso a caídas, estoy propenso a fallarle una y otra vez, y necesito humillarme ante Dios y reconocer día a día justamente eso, para que yo pueda santificarme en Cristo, para que yo pueda santificarme y para que Él pueda obrar en mi vida día a día. Una vida centrada en Dios implica justamente ese desarrollo del carácter que se parezca más a Cristo. Y no va a suceder si yo no me humillo ante Dios día a día. Si yo no voy a su palabra y tengo la necesidad de ir a su palabra, pero no para conocer solamente qué es lo que Él dice, sino para yo también obedecer lo que Él dice. Qué necesario, y acá la figura es como si tenemos que caer, humillarnos, pero no solamente eso, sino dice que el grano tiene que morir. Y el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá. Pero ¿qué dice? El que aborrece su vida en este mundo, ¿qué va a suceder? Para vida eterna la guardará. Es necesario entonces nosotros rendirnos ante Dios, mostrarnos ante Él tal cual somos, porque nuestra vida personal realmente necesita día a día ser transformada. ¿Cuánto de eso está pasando en nuestra vida? Por eso es que anteriormente muchas veces lo que les compartía era que vivimos tal vez, ya nos hemos acostumbrado a ciertas prácticas, a ciertos desarrollos, tal vez parametrados o de formas de nuestra vida cristiana. Y tal vez creemos que está bien, pero en realidad debemos reconocer que ante Dios le fallamos una y otra vez. Y frente a esa necesidad, necesitamos que Él nos transforme para ser como Cristo, porque la meta del creyente es ser como Cristo. El Espíritu Santo va transformando poderosamente nuestra vida. ¿Para qué? Para que en mi vida sea glorificado ¿quién? Cristo. Es necesario justamente eso. En Gálatas 5:17, vamos por favor a Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué sucede entre estos dos? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí está dando algo por sentado, está afirmando algo. Está diciendo que hay una lucha en nosotros, entre el Espíritu de Dios y nuestra carne. Hay una lucha, hay como una guerra todos los días. Por eso, por ejemplo, una de esas manifestaciones muchas veces es que no queremos leer la Biblia. ¿No le ha pasado eso? Yo quiero leer la Biblia, pero estoy cansado, mejor más tarde lo hago.
no, mejor mañana me levanto más temprano, lo voy a hacer. Y hay una lucha, pero entendemos que tenemos la necesidad de hacerlo, pero también a la vez nuestra carne nos dice, no lo hagas, hazlo luego. Hay una lucha. Pero ¿qué otra cosa está afirmando acá? Para que no hagáis lo que queréis. O sea, que siempre nuestra carne nos lleva a hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? El confort, no leer nuestra Biblia, no orar, no venir a la iglesia, estar tranquilos, que nadie me moleste, mejor no llamo, mejor me voy porque si respondo la llamada o tal o cual cosa, que Dios permite que podamos ir creciendo, corrigiéndonos entre hermanos, y todas esas cosas nos llevan a alejarnos de Dios, nos llevan a excusarnos, pero lo está dando por sentado que dice para no hacer lo que nosotros queremos. Para no hacer lo que nosotros queremos, entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 16, ¿qué dice? Para no hacer lo que nosotros queremos, versículo 16 dice, andad ¿en qué? En el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Vamos a Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en pocas cantidades, ¿verdad? En abundancia. ¿Para qué? El versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué es lo que debe suceder primero? Para que esto suceda, que la palabra de Cristo more en abundancia. Ser llenos del Espíritu está íntimamente relacionado a la llenura de la palabra de Dios en mi vida. Porque ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Es transformarme, es que yo haga su voluntad, es que en donde yo trabaje, en donde yo estudie, con quienes yo me relacione, Dios quiere que yo haga su voluntad, que lo haga como Él quiere. No como yo quiero, no como lo que yo pienso, no como lo que el mundo puede aprobar que está bien o está mal, sino es como Dios quiere, y para eso necesito llenarme de su palabra. Y llenarse de su palabra es leer una vez por semana, los domingos. No, hermanos, es todos los días, y para que suceda eso, tenemos que humillarnos, tenemos que volver otra vez. Señor, perdóname, necesito otra vez empezar. Si es que no está sucediendo eso en nuestra vida, hermano, yo te animo que empieces hoy. Que tomemos conciencia de la necesidad de llenarnos de la palabra de Dios para que Él pueda hacer una obra transformadora en nuestra vida. Amén. Yo te animo que de verdad frente a eso, porque cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos oyendo? Literalmente la voz de Dios. Cuando tú abres tu Biblia, hermano, cuando nos sentamos, leemos su palabra, lo que estamos haciendo es escuchando la voz de Dios. Y muchas veces la voz de Dios, ¿qué va a suceder en nuestra vida? Nos va a golpear. Como dice la palabra, que es como el martillo, ¿verdad? Que golpea nuestro orgullo, que golpea nuestras propias costumbres incluso, golpea mi forma de pensamiento, golpea tan fuerte al punto de destrozarlo, y eso implica humillación, eso implica reconocimiento de mi condición, que yo necesito más de Él. Yo les animo a eso, hermanos. Si es que no está sucediendo eso en tu vida, necesitamos empezar una vez más hoy. Amén. Yo les animo a eso. Entonces, andar en el Espíritu es llenarnos también de la palabra. Es llenarme de su palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La vida centrada en Dios nos demanda que deberíamos, o mejor dicho, es como que si nos obligara. Miren en Juan, otra vez regresamos a Juan 12, por favor. Juan 12, 24.
¿Qué dice Juan 12:24? De cierto os digo. Jesús está haciendo una declaración. O sea, no hay otra opción. Necesitamos humillarnos, necesitamos volver a su palabra, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos ir a Él. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Amén? Es nuestra responsabilidad. El que no conoce de Dios tal vez pueda no importarle, pero el que conoce de Dios tiene la responsabilidad de llenarse de la palabra de Dios. En ese sentido, no es una opción, sino diríamos que es una obligación iniciar ese proceso. Es una obligación como hijos de Dios empezar a buscar en su palabra, empezar a leer su palabra como un proceso natural y empezarlo desde ahora. Es rendirnos, es reconocer mi pecado, es reconocer que hago lo que quiero, que cuando me levanto, cuando tengo que tomar decisiones, muchas veces tomamos decisiones en función de mis criterios, mas no en qué dirá Dios frente a eso. Y realmente eso es muy difícil, pero muy fácil cuando nos alejamos del Señor. Por eso es que necesitamos de la ayuda de Dios. Y hay una advertencia: seré sin fruto para Dios. Porque miren lo que dice el versículo, que si ese grano no cae a tierra y muere, ¿qué sucede? Queda solo. Pero si muere, ¿qué va a pasar? Va a llevar fruto. Si el grano no pasa por ese proceso de morir para brotar, para que esa semilla brote, entonces simplemente no va a crecer la planta y obviamente no va a dar fruto. Pero si muere, ¿qué va a suceder? ¿Va a llevar poco fruto? No, va a llevar, dice acá, mucho fruto. Entonces tenemos una advertencia, que si no buscamos a Dios, si no leemos su palabra, si no doblegamos nuestros deseos a la voluntad de Dios, entonces vamos a ser hijos de Dios sin fruto. Simplemente vamos a pasar en el tiempo y nada va a suceder en nuestra vida. Nos vamos a secar poco a poco, como cuando viene el otoño y ¿qué sucede con ese árbol? Viene el viento y se lo lleva todas sus hojas, y así nos vamos secando poco a poco. Así que lo que debemos hacer en nuestra vida debe ser en ese sentido, humillarnos a Dios, porque si no, todo lo que hagamos, por más bonito, por más bueno que sea, se va a disipar en el tiempo. Se va a disipar como esa nube o como ese humo que en abundancia es en algún momento, pero poco a poco, ¿qué sucede? Se disipa, se desaparece. Y lo que va a suceder también es que va a ser sin valor y sin trascendencia. ¿Cuántos queremos llevar fruto para el Señor? Amén. Yo les animo, yo les desafío, hermanos, a eso, que llevemos fruto, en donde tú estés, en tu trabajo, en donde tú te encuentres, que lleves fruto para Dios. Que tu actitud, tu deseo para con Dios sea conocerle y a la misma vez compartir a aquellos que no lo conocen, o a tus hermanos que están desanimados, animarlos, pero hacerlo como Dios desea que lo hagamos. No por cumplir, porque simplemente todo ello se va a disipar. Y la segunda cosa que quiero compartir hoy es algo muy fundamental que nos muestra en el versículo 26. Dice, si alguno me sirve, ¿qué es lo que invita a Jesús? Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquel hijo de Dios que se humilla ante Dios, porque lo más fácil, hermanos, es venir a la iglesia que leer la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Es mucho más fácil eso. Es mucho más fácil adoptar una forma como hijos de Dios que llevar un proceso de humillación y de comunión con Dios que implica reconocer y dejar que Él obre en mi vida. Y eso es, digamos, como un hábito, como un proceso que necesitamos ir empezando. Pero aquel hijo de Dios que se humilla, aquel hijo de Dios
que deja que Dios obre en su vida, aquel hijo de Dios que es responsable en llenarse de la palabra, ser guiado por el Espíritu, entonces Jesús va a hacer una invitación: si alguno me sirve. En el versículo 24 Jesús está diciendo: de cierto os digo. Está diciendo que si ese grano no cae y muere, no va a dar fruto. Pero si ese grano murió y creció y dio el fruto, ¿qué va a suceder? Simplemente va a dar en abundancia y va a dar el resultado correcto y necesario que Dios quiere que podamos dar como hijos de Dios. En primer momento, Dios nos anima, incluso nos puede obligar como hijos de Dios a conocerle. Estamos necesitados de Él, es nuestra obligación hacerlo, pero no lo hagamos porque Dios nos obliga, sino porque realmente lo necesitamos. Entonces, cuando Dios diga: ¿quién me sirve? Hermanos, ¿nos resistiremos a ese llamado cuando estamos en obediencia, en humillación ante Dios? Va a ser imposible que nos resistamos. Lo que vamos a hacer ante Dios es decirle: heme aquí estoy, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, yo aquí estoy, porque yo he entendido en mi vida personal, y como resultado de eso, Dios me llama a que yo le sirva, a seguirle, a poder obedecerle. Es interesante entonces que como hijos de Dios justamente nos demos cuenta de eso, y Dios quiera que obre en nuestra vida. Si es que no está pasando, yo los animo, yo les desafío, hermanos, animémonos unos a otros. Si ves a tu hermano desanimado, pregúntale: hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? Sí, leo. Entonces pregúntale, dile: a ver, compárteme hoy tu devocional. Es que... Y ya te has dado cuenta que tal vez ha dejado de leer mucho tiempo su Biblia. Necesitamos animarnos unos a otros. Como dice la palabra en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Para qué? Para animarnos, para exhortarnos. No solamente eso, sino ¿para qué más? Para alabar, para cantar con himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vivimos en comunión con Dios, cuando conocemos de Dios, cuando sabemos lo que Dios quiere, cuando entiendo quién es Dios realmente y quién soy yo, que por su misericordia he sido salvo y necesito depender de Él, entonces justamente va a suceder eso en mi vida. Voy a ser un cristiano que en medio de las circunstancias difíciles, ayer un hermano que estábamos compartiendo 2 años más o menos de creyente, acá un hermano entre ustedes, cuando las pruebas vinieron difíciles, pero Dios va sosteniendo a sus hijos en medio de esa circunstancia. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que te gozas en medio de esa circunstancia, que tienes una paz que el mundo no conoce, que solamente Dios te puede dar. Qué interesante entonces es obedecer y someternos a Dios. Jesús nos hace esa invitación: si alguno me sirve. ¿Desea servirle a Dios? Si yo deseo servirle a Dios, ¿qué me toca hacer ante Dios? Humillarme ante Dios, reconocer que le he fallado y volver a Dios, volver a su palabra y volver a escucharle. El creyente no tiene más opción que rendirse, humillarse y morir y no alimentar a los deseos pecaminosos que necesitamos ir dejando una y otra vez en nuestra vida. El que conoce a Dios busca ser como Cristo. Pero hay un peligro también, porque podemos venir a la iglesia, podemos hacer tal o cual actividad y puedo yo ser tan responsable, tan animoso, que de repente podemos decir: qué bien es, hermano. Por eso es que muchas veces es sutil. Por eso necesitamos conocer a Dios para que lo que yo haga, para que lo que yo diga o las decisiones que yo tome sea realmente con un anhelo y un amor genuino en nuestra vida. Y yo quiero terminar en Juan 15, algo que realmente Jesús nos anima a hacer. Juan 15, versículo 4 dice:
¿Qué dice la primera palabra? Permaneced en mí, dice. Permaneced en mí. Versículo 5 dice, el que permanece en mí. El versículo 6, el que en mí no permanece. Versículo 7, si permanecéis en mí. Y lo repite una y otra vez. Versículo 9 dice la última parte, permaneced en ¿qué? En mi amor. Y el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Finalmente, la vida cristiana se reduce, creo yo, en una sola palabra: obediencia. Si yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, simplemente no conozco a Dios. Si mi interés es hacer las cosas por lo que yo considero o ya sé cómo hacerlas, entonces no estoy conociendo a Dios y no estoy haciendo lo que Él quiere. Acá dice su palabra, permanecer, 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 permanecer. Hermanos, yo los animo y les desafío a que juntos podamos crecer en el Señor. ¿Usted quiere llevar fruto? ¿Queremos llevar fruto para el Señor? Amén. Les animo a que podamos permanecer en Dios. Amén. Si es que no lo hemos estado haciendo, yo te animo, hermano, a que hoy vayas a casa, reflexiones cómo está nuestra vida ante Dios. ¿Realmente está siendo genuina? ¿O realmente ya me he acostumbrado a asistir tal vez a la iglesia, a hacer tal o cual cosa? ¿O el hermoso compañerismo que se puede estar dando? Sino revisar otra vez lo que es necesario y fundamental. Vamos a orar. Padre.